Bien, pues buenos días. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia en esta convocatoria de prensa. Me acompaña a mi izquierda Juan Llanes, que es el gerente de SOGIESE, y me acompañan también representantes y técnicos de las distintas entidades de Cantabria que han sido seleccionadas por el Comité de Seguimiento de Interreg Sudoe, celebrado en Toulouse la semana pasada, responsable de evaluar las candidaturas presentadas en la segunda convocatoria del programa que se abrió en 2024. También contamos con la presencia de la alcaldesa de Ampuero, en representación de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, el alcalde de Mazcuerras en representación de la Red Cántabra de Desarrollo Rural y el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado y el director del área de transferencia en representación de la Universidad de Cantabria. Desde la llegada del gobierno al gobierno de María José Sáenz de Buruaga en 2023 hemos pisado el acelerador para cumplir con el compromiso que la presidenta asumió durante su investidura para fortalecer la economía y el buen gobierno e invertir los fondos de la Unión Europea en las verdaderas necesidades de Cantabria con proyectos tractores que generen desarrollo y riqueza en nuestra región. Además, en actos como el que hoy celebramos, respondemos de manera positiva a la confianza depositada por la Comisión Europea y los gobiernos de Francia y Portugal en el Gobierno de Cantabria para gestionar este programa. Este voto de confianza reafirma la gestión eficiente y responsable que hacemos desde el Gobierno de Cantabria a través de SOGIESE y nos impulsa a seguir trabajando con todas las regiones participantes para conseguir los objetivos del próximo periodo. Las 5 entidades que nos acompañan han conseguido una importante inyección económica procedente de los fondos europeos FEDER que permitirá financiar un total de 5 proyectos estratégicos destinados a transformar y mejorar la calidad de vida de los cántabros. Como verán, tiene mucho mérito conseguir financiación para llevar a cabo proyectos, puesto que el nivel de concurrencia competitiva con proyectos de otros estados es muy alto. En junio asistirán a Santander los representantes de los 42 proyectos seleccionados para proceder a la firma del acto de entrega de la documentación y financiación correspondiente por importe total de 53,7 millones de euros. En términos generales, de los correspondientes a los proyectos aquí presentes, el coste total subvencionable de todos los socios de los 5 proyectos participados por Cantabria es de 7.904.000 euros, casi 8 millones de euros, de los cuales la ayuda FEDER asciende a casi 6 millones de euros. En definitiva, como digo, estos fondos nos permitirán poner en marcha proyectos de gran calidad que las entidades llevan tiempo preparando. No se imaginan el trabajo riguroso de preparación para que al final poder llegar a ser seleccionados, puesto que, como digo, la concurrencia competitiva y el nivel del resto de proyectos no seleccionados es elevadísimo. Pero finalmente llegaron a la segunda fase 6 proyectos de Cantabria, lo cual cuantitativamente para una región como nosotros es muy significativo, de los cuales 5 se han seleccionado hoy. Yo creo que es una gran noticia para Cantabria y una muestra del compromiso europeo con el desarrollo sostenible desde un punto de vista económico y social de los territorios. Además de la ayuda económica, la concesión de estos proyectos permite a estas entidades trabajar conjuntamente con otras entidades españolas, así como de Francia y Portugal, en temáticas que son de interés común para el conjunto de los estados participantes. Para más información, cada uno de los premiados os explicará brevemente su proyecto y os hemos facilitado un pequeño dossier con el resumen de los proyectos para una mejor comprensión. No quiero finalizar sin reconocer el trabajo de la sociedad gestora y de la Secretaría Conjunta. Su esfuerzo y buen hacer bajo el liderazgo del Gobierno de Cantabria se ha traducido en el éxito consistente en que de un total de 42 proyectos presentados por parte de entidades radicadas en los diferentes territorios de Portugal, Francia y España, 5 de los 42, 5 hayan sido de Cantabria. Recordar que en junio asistirán a Santander los representantes de los 42 proyectos seleccionados para proceder a la firma de ese acto de entrega y también próximamente iremos informando acerca de la existencia de financiación adicional proveniente también de fondos europeos dirigida a proyectos en el ámbito de la prevención de incendios forestales y el envejecimiento y soledad no deseada, que son de interés en una comunidad como la nuestra y a la que animamos desde aquí a las diferentes entidades públicas de nuestra comunidad
a estrechar lazos con el resto de entidades de España, Francia y Portugal, de cuya estrecha colaboración nacerán sin duda proyectos que, como los que ahora presentaremos, resultarán esenciales para el desarrollo de Cantabria. Y ya sin más, cedo la palabra a Juan Llanes, quien explicará brevemente el funcionamiento del programa, así como el esfuerzo realizado en la captación de los proyectos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí, también gracias a todos los proyectos por acudir. Quería, antes de que ellos interviniesen, explicar un poco, contextualizar un poco lo que es la gestión de un programa de cooperación. Como decía el consejero, desde el año 2000, hace 25 años, este programa en concreto se gestiona aquí en Cantabria por la Consejería de Economía, al ser titular de la gestión de los fondos europeos. Son programas de cooperación que dependen de la política de cohesión, son programas financiados con fondos FEDER, fondos europeos de desarrollo regional, y aproximadamente hay casi un centenar de programas en Europa. Como este en concreto que gestiona Cantabria, hay 14. Son programas, la mayoría de ellos son programas transfronterizos en los que participan regiones adyacentes con limitación en la frontera, pero luego hay 14 programas, decía, que son programas más grandes a nivel territorial, y uno de ellos es el que se gestiona aquí en Cantabria desde el año 2000, decía. Veis en pantalla, son los 11 más relevantes que hay a nivel europeo. Cantabria es zona elegible en 2 de ellos, en el programa Espacio Atlántico y en el programa Espacio Sudeste Europeo, y una particularidad de todos ellos es que la gestión de los programas es por delegación, no es una gestión centralizada desde Bruselas, sino que en este caso hay un acuerdo de los países que participan en el programa, en este caso pues 3 Estados miembros, España, Portugal y Francia, y la Comisión Europea, que acuerdan por consenso delegar la gestión, en este caso en el Gobierno de Cantabria. La gestión es una gestión temporal que está limitada a la duración de los programas, que son 7 años, acordes a los periodos de programación, y si los programas pues, se gestionan correctamente y si hay voluntad y deseo de seguir haciéndolo, pues en principio, pues como decía, no hay mayor problema. En la siguiente filmina tenéis información un poco de lo que son las cifras a nivel de presupuesto del programa. El presupuesto total son 166 millones de euros, de los cuales 125 son de ayuda FEDER. Sí quiero hacer hincapié en que el programa se aprobó en diciembre del año 22 por parte de la Comisión Europea, con una ayuda de 106 millones y prácticamente en 2 años ha habido 3 inyecciones adicionales de fondos, también por acuerdo de los países participantes, y se ha incrementado de los 106 iniciales a los 125 actuales. Eso también es creemos también una señal, un signo de confianza en la gestión. Una particularidad también importante es que en estos programas, aquí veis también la zona elegible, que es pues toda la península ibérica, Ceuta y Melilla, el archipiélago Balear y el sur de Francia, son 3 regiones después de la organización que hubo en el 2016. Pueden participar entidades tanto públicas como privadas. Es una particularidad que yo creo que es reseñable, y los proyectos se presentan en el marco de convocatorias públicas que se establecen al inicio de la programación, y se requiere, eso sí, que participen entidades de los 3 países para poder ser el proyecto elegible. Y luego las temáticas, que son temáticas muy, muy diversas, como luego podremos ver con ellos. ¿Cómo funciona un programa de estas características? Bueno, pues veis aquí un poquito todos los actores en pantalla que intervienen en la gestión del programa. Hay un comité de seguimiento del que forma parte de la Comisión Europea, que es el comité que tuvo lugar, decía el consejero, el pasado 30 de abril en Toulouse, a ser presidencia francesa del programa, y que es el encargado de seleccionar los proyectos que se van a aprobar después de una fase de evaluación que llevará a cabo, por un lado, la Secretaría Conjunta, que es el equipo de técnicos que proviene de Francia, de España y Portugal, y que está aquí alojada en Cantabria desde el año 2000, decía, y una evaluación que se hace también en cada estado por parte de técnicos instructores en la materia. Luego, a nivel de programa, hay 3 autoridades que ejercen un rol esencial, que es la autoridad de gestión, que como su nombre indica es la responsable de la gestión y ejecución del programa, es la interlocutora del programa con la Comisión Europea, y luego hay dos autoridades más, que son la autoridad de auditoría, que es la Oficina Nacional de Auditoría, en el caso de España, del sudoeste, que es la IGAE, que es la responsable de realizar los controles de auditorías de gasto declarado a la Comisión, y luego, por último, una autoridad contable, que es la que realiza los pagos a los proyectos por indicación de la autoridad de gestión.
Los proyectos, veis también aquí en la parte inferior derecha, están conformados por varios socios que provienen de los 3 países. El número de socios depende del proyecto. Hay proyectos con 4 o 5 socios y hay proyectos con 15 o 16. En todos ellos siempre hay un beneficiario que es el que realiza las tareas de coordinación del proyecto, así que impulsa las tareas de trabajo del proyecto. En este caso yo creo que entre los 5 hay 2 que asumen esa responsabilidad, que es bastante relevante a nuestro juicio. Y después de que los proyectos se aprueben, antes, hace 20 años, se depositaba aquí físicamente la candidatura, hoy en día se hace pues, un envío telemático, y si los proyectos se aprueban, como es el caso de los 5 que vamos a ver luego a continuación, todo el seguimiento que se hace durante los años que dura el proyecto, que pueden ser 2 años o 3 años, también se hace desde aquí por parte del equipo técnico. Se va verificando si el proyecto va cumpliendo con los hitos por los cuales fue aprobado, ¿no? Y se va dando instrucción a la autoridad contable para que vaya librando los pagos. Y ya para concluir, una última filmina donde podéis ver un poco a día de hoy pues el estado de ejecución del programa. Se aprobó, decía, en diciembre del año 22, han sido pues, 2 años y medio bastante intensos, han realizado 2 convocatorias que están cerradas ya, con esta que se cerró la semana pasada en Toulouse. Hay en total 76 proyectos aprobados, de un total de presentados de 347. Las tasas de éxito, pues lo decía antes también el consejero, no son muy altas. Prácticamente de cada 5 proyectos presentados, solo se aprueba 1. Eso dice del mérito, de la competencia y del buen hacer de las entidades que están aquí, y sobre todo de las personas que estáis trabajando en ellas, ¿no? Del total de proyectos aprobados hay más de 700 entidades públicas y privadas de Francia, España y Portugal, y hay a día de hoy 101 millones que están programados. Y también hacía mención el consejero antes que a principios del mes de junio la idea es acoger aquí en Santander a los proyectos de la segunda convocatoria para proceder a la firma de los acuerdos de concesión FEDER, que establecen un poco las obligaciones de las 2 partes, de la autoridad gestora del programa y del beneficiario. Luego también entre ellos hay unos acuerdos de colaboración que establecen las relaciones entre el jefe de fila y los diferentes socios, pero bueno, más o menos en síntesis, esta es la información que queríamos daros antes de que por parte de ellos os expliquen un poco qué es lo que van a hacer. Así que por mi parte, nada más, y podemos pasar si queréis a que ellos expliquen un poco el objeto del proyecto y con quién van a trabajar. Queríamos seguir el orden de prioridad y yo creo que el primer proyecto es el proyecto ASCA. Está la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio e Investigación del Sector Financiero, y creo que va a ser José Carlos Ceballos, que es el director del área internacional. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Juan, consejero. Buenos días. Bueno, pues la verdad que es un placer para nosotros estar aquí, y además tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar presentes en 2 de estos 5 proyectos aprobados. Los compañeros de la Red Cantabria de Desarrollo Rural presentarán después el proyecto TUPAR. Yo me voy a ocupar del proyecto ASCA. Quería también dar la enhorabuena a todos los proyectos que participan, también transmitirles mi solidaridad por la tarea que nos viene por delante, pero que estoy seguro de que además nos coordinaremos muy bien y cooperaremos juntos. ASCA es un proyecto que corresponde a las siglas en inglés Accelerating Smart Capacities in Agroindustry. Queremos acelerar las capacidades de las estrategias inteligentes de cada una de las regiones en el sector agroindustrial. Surge además en buena medida, primero, de la colaboración de un grupo de socios durante bastante tiempo, pero también en parte del trabajo que hemos desarrollado con el Gobierno de Cantabria desde el CISE, desde el Centro Internacional Santander Emprendimiento, que pertenecemos, como decía Juan, a la Fundación UCEIF de la Universidad de Cantabria, en materia de apoyo a la estrategia de especialización inteligente del propio Gobierno de Cantabria. En nuestro caso, lo que queremos es fortalecer esas capacidades de esas pymes agroindustriales para hacer frente a todos los desafíos a los que se enfrentan. Desafíos que en una parte muy importante vienen también del COVID, pero desafíos que tienen que ver con otros componentes sociales y económicos. Vamos a articular una colaboración entre empresas, entre estudiantes, entre centros de formación, para intentar transformar estos retos haciendo lo que mejor sabemos, que es innovación. En nuestro caso, tenemos una financiación total de casi 1,6 millones de euros, de los cuales casi 1.200.000 van a venir financiados a través del FEDER, y somos 10 socios de tres países. En el caso de España, es un programa que está liderado además por la Cámara de Comercio de España, que es el beneficiario
principal. Después está también la Junta de Extremadura y la Universidad de Valladolid y estamos nosotros. Aparte tenemos 3 socios franceses y 3 en Portugal. Decir también, destacar, que en el caso de Cantabria tenemos 2 entidades asociadas, como son la Universidad de Cantabria y la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del propio gobierno. Los socios, en muchos casos, son entidades fundamentales para ese apoyo, para esa colaboración, para esa coordinación. Aunque no desarrollan actividades per se, sí que existe esa colaboración, esa coordinación y nos presentan también una parte muy fundamental. Queremos hacer una estrategia transnacional común, entroncada con esas RIS3 regionales. Vamos a hacer 2 programas de formación bastante ambiciosos para 170 pymes agroindustriales, pero también para casi 300 estudiantes universitarios y de formación profesional. Después les vamos a interrelacionar y al final esto viene mucho de ese trabajo también que desde el CISE y desde la universidad venimos haciendo hace mucho tiempo, de entroncar, de hacer transferencia de conocimiento entre la realidad de lo que necesita la sociedad y de lo que necesitan las empresas con el propio conocimiento y la investigación que se hace desde la universidad, añadiendo esa capa, ese valor añadido de las capacidades emprendedoras de innovación. Finalmente generaremos también un campus que llamamos ASCA, un campus en el cual va a haber un montón de opciones de interconexión y de cuestiones de acceso libre para que esto además se pueda escalar. Es la voluntad también y el objetivo, la escalación. Nosotros, como Fundación UCEIF, como CISE, vamos a liderar toda la parte de formación y movilización de ese talento que está en los centros educativos y nuestra capacidad también de interconexión con las empresas. Creemos que la verdad que ASCA supone una oportunidad muy importante para Cantabria, es nuestra vocación también, siempre desde CISE, desde la universidad, el que aquello que hacemos tenga un entronque y tenga un impacto positivo en nuestra región. Las empresas agroindustriales van a acceder a una formación avanzada, a asesoramiento personalizado, a conexiones internacionales también, como es la propia voluntad, como es la propia vocación de todos los Interreg y del SUDOE particularmente. Estudiantes de nuestra región que van a poder formarse en contextos reales de innovación y mejorar su empleabilidad y vincular su futuro a este sector. Y también nos parece muy importante para nuestra región el poder fomentar la retención de talento joven en zonas rurales de Cantabria y posicionar a nuestra región, bueno, pues en esa innovación, digamos, agroindustrial y esa innovación en general. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a SOGIESE y a la Consejería por el apoyo. Muchas gracias, José Carlos. El siguiente proyecto es Resilientes y el beneficiario de Cantabria es la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria. No está Javier, no sé quién. Hola, buenos días. Buenos días, señor consejero. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Me gustaría hablar un poco del proyecto de Resilientes. En un principio me gustaría disculpar la ausencia de Miguel, que es el presidente de la Mancomunidad, que se encuentra de viaje y por eso, bueno, pues me ha tocado a mí venir a contaros un poco en lo que estamos trabajando y en lo que consiste el proyecto. Me gustaría contaros que la Mancomunidad de Municipios Sostenibles está formada por 14 municipios. Los voy a leer para que no se me olvide ninguno y no se enfaden. Ampuero, Argoños, Arnuero, Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, Limpias, Miengo, Noja, Ramales de la Victoria, Rasines, Santoña y Boto. En total englobamos una población de 56.000 habitantes y llevamos trabajando 25 años con políticas de desarrollo territorial sostenible. A través de una prestación de servicios y de proyectos contribuyendo a la Agenda 2030. Resilientes, economía social, motor del desarrollo socioeconómico de zonas de interior y no urbanas en el SUDOE. Aspira a revitalizar los territorios no urbanos, rurales y de interior del espacio SUDOE con la economía social como motor de desarrollo socioeconómico, basado en los recursos endógenos y la colaboración entre actores locales para generar empleos de calidad, garantizar el acceso a servicios y fijar una población dentro de nuestros territorios. Además, la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria participan otros 4 socios españoles, 2 socios portugueses y otros 2 franceses. Además, 25 socios asociados, 15 españoles y 7 portugueses. La cooperación transnacional está garantizada. El proyecto tiene prevista una duración de 36 meses y durante dicho periodo se realizará inicialmente un diagnóstico de los territorios, estableciendo las bases para un modelo de desarrollo socioeconómico, basado en los principios y valores de la economía social y solidaria, garantizando que las iniciativas serán sostenibles y alineadas con los valores de la comunidad. A continuación,
Tras el resultado del primer tramo, experimentaremos sobre el terreno un catálogo de medidas innovadoras para impulsar el desarrollo de los territorios no urbanos bajo el espíritu de la economía social. Finalmente, se diseñará una estrategia común para el desarrollo socioeconómico innovador y sostenible de las zonas rurales, en el espacio SUDOE que estimule la innovación y el emprendimiento en la economía social. La ayuda FEDER concedida para este proyecto es de 1.265.794 euros. En el caso de la Mancomunidad, el presupuesto asciende a 160.000 euros. Corresponde el 75% de los fondos FEDER. Estamos muy ilusionados y convencidos que a través de la economía social se puede contribuir a la cohesión social y al equilibrio territorial y demográfico. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la comunidad. El siguiente proyecto es el proyecto SAN, que está participado por 2 entidades de Cantabria. Está por un lado Lidival, que también es el coordinador del proyecto, y también está como socio en la Universidad de Cantabria. Esta es María Luisa la que haga la introducción. Gracias. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la Consejería de Economía y a la Secretaría Conjunta de SUDOE que hagan posible canalizar estas ideas para convertirlas en proyectos. En nuestro caso, el IVAL es el beneficiario principal del proyecto SAM. El IVAL es el Instituto de Investigación Marqués de Valdesilla. Es un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, que tiene delegadas todas las competencias de investigación sanitaria en Cantabria. Así que toda la investigación sanitaria que se haga de profesionales del Servicio Cántabro de Salud o de personal de la Universidad de Cantabria, pero que tenga un fin de investigación sanitaria, lo canaliza IDIVAL. Es por eso que nosotros somos el beneficiario principal y estaremos coordinando todo ese trabajo que implica SAM y que os comentará más adelante Olga, que ella es la investigadora principal. Ella, por un lado, es personal de la Universidad de Cantabria, es profesora titular, pertenece a un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria. En esta ocasión decide hacer una investigación sanitaria y es también personal de un grupo, es investigadora de un grupo de economía de la salud de IDIVAL. Entonces, al final, esa es un poco la interconexión que tenemos y la forma que tenemos de trabajar conjuntamente. Esto nos ha permitido generar un consorcio muy sólido, no solamente en Cantabria, porque tenemos esas 2 patas, sino en todo el espacio SUDOE. Somos un total de 15 socios, 15 beneficiarios. Son 6 de España que están repartidos en 4 comunidades autónomas, 4 de Francia y 5 de Portugal. Y además contamos, como decían antes, con socios asociados que, si bien no tienen una labor directa de ejecución de tareas específicas en el proyecto, su apoyo, canalización y facilitar esas tareas dentro del espacio SUDOE es fundamental. En este caso tenemos 10 socios asociados, 5 en España, 2 en Francia y 3 en Portugal. Tenemos un proyecto de casi 2 millones de euros, 1.965.800, de los cuales tenemos casi 1,5 millones de ayuda FEDER, 1.474.350. Si te parece bien, se doy la palabra a Olga para que os cuente un poco los aspectos más técnicos. Bien, buenos días. Voy a comentar qué es lo que va a hacer SAM. SAM es un proyecto de innovación sociosanitaria que integra cuestiones de ciencias sociales, fundamentalmente de geografía, de territorio, de poner en valor esos recursos, esas actividades, esos servicios que tiene el territorio, ese valor de proximidad que tienen los pacientes en sus espacios de vida, y hará que esos elementos clave para nuestra salud se puedan integrar en la prescripción, en este caso en la prescripción social, en las consultas sanitarias. Lo que haremos es un gemelo digital inteligente basado en geotecnologías que modeliza o que recrea el territorio a nivel de edificio, a un nivel muy detallado, y que es accesible en las consultas sanitarias a través de un servicio web, de forma que en tiempo real los médicos puedan ver en atención primaria ese contexto de vida, ese tipo de territorio en el que el paciente vive, y hacer recomendaciones, lo que la Organización Mundial de la Salud establece como prescripciones sociales, que es todavía
reto vinculado a la falta de tiempo a veces en esas consultas, pero a través de estas tecnologías, a través de un gemelo digital, se podrá integrar con una atención más personalizada y también contribuir a la salud comunitaria, a la salud pública. Porque SAM tiene una parte digital que se integra, como decía, en ese modelo, en ese gemelo, pero también tiene una parte de visibilización en los territorios, en cuanto que esos activos, esos elementos, esos lugares de encuentro, esos espacios verdes, esos espacios saludables, van a ser señalizados para el conjunto de la población. Se organizarán en los territorios de despliegue marchas saludables para la puesta en valor de esos elementos, para que sean perfectamente identificados y reconocidos por el conjunto de la comunidad. Finalmente, se pretende llegar a las políticas regionales a través de una estrategia y de un plan de acción que permita canalizar esta experiencia piloto que SAM supone en el territorio sudoeste desde una perspectiva conjunta en los 3 países. Hay que tener en cuenta que SAM se despliega en 8 focos, por lo tanto tiene un despliegue territorial importante, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. En el caso de España y concretamente en Cantabria, se va a implementar el piloto de SAM en el consultorio de Penagos. Entre los socios asociados está el propio ayuntamiento, en el equipo está coordinador médico de este consultorio, por lo tanto integramos profesionales y expertos en geografía, en economía, en matemática aplicada, en informática y especialmente expertos en las prácticas asistenciales en salud. Gracias. Muchas gracias a las dos. El cuarto proyecto es el proyecto Relay y está participado por la Fundación Camino Lebaniego. Está aquí, yo creo que es la directora Pilar. Muy buenos días a todos. Consejero, buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos expresar todo este trabajo y enhorabuena también al resto de compañeros que están aquí. Nosotros, en este sentido, venimos a presentar Relight, que es el convertir el fenómeno faro, los faros en faros regionales para la promoción del turismo sostenible a través de la cultura. El objetivo es generar mecanismos de participación sistémica entre actores públicos y privados del sector cultural y turístico del ámbito urbano y rural. Es un proyecto ambicioso que va a implicar muchísimo trabajo y se trata de mejorar la competitividad rural, precisamente a través de oportunidades de turismo sostenible relacionadas con la cultura, que es todo ello ya en sí mismo, la propia formulación, un reto. Pero todos sabemos, como hemos escuchado antes, que realmente el ámbito rural es el pulmón de identidad de nuestra tierra y estos impulsos reverberarán en todo el territorio como esperamos, y vamos a trabajar muchísimo para ello. Entonces, el proyecto propone el diseño e implantación de planes de acción para dinamización de ese turismo en esas zonas rurales de interior, lo que es el turismo interior y la peregrinación. Fundación Camino Lebaniego, la peregrinación es un máximo exponente en ello, por eso estamos en esto. Y se hará a través de organizaciones culturales y turísticas, vinculando estos dos mundos que decimos. Y entonces estaremos trabajando con agentes urbanos, pero también con el patrimonio cultural, turístico y natural, muy importante también, un factor muy importante del ámbito rural. El proyecto tiene una ayuda concedida de 1.077.780,63 euros y dará comienzo este mes de junio y termina en mayo del 2028, precisamente cuando comienza el siguiente año jubilar lebaniego. Se diseñarán productos o destinos turísticos alrededor de las actividades que se organicen y se evaluará el resultado de las acciones desarrolladas para obtener aprendizajes y recomendaciones de transferencia. Se trata de que sea replicable, ¿verdad?, en todos los territorios. En cuanto a socios, como comentábamos antes que había una franja diferente del número de socios, el proyecto Relight implica a 10 socios, de los cuales en España somos 3, la Fundación Banco de Santander, que es el socio que lidera, y con la colaboración de la Fundación Camino Lebaniego y, por último, la Fundación Santa María La Real.
También tenemos socios de Portugal, que es el IPDT de Turismo, la Universidad de Coimbra, la Fundación Coaparque y el Turismo Porto de Norte. De Francia tenemos Le Puy de Frigo, Les Abattoirs de Toulouse y el EFRAC de Montpellier. Y como asociados, también es algo muy importante, tenemos a 2 direcciones generales del Gobierno de Cantabria, la Dirección General de Turismo y Hostelería y también la de Cultura y Patrimonio Histórico. Y también la Dirección General de Turismo de Palencia, que va a colaborar con nosotros. Y entre otras, pues bueno, en Francia, les Centre du Patrimoine du Domaine de la Rouerie y otras más que van a impulsar el proyecto. Entonces, en Cantabria el proyecto principalmente actuará en la zona de Campo de los Valles y en el Camino Olvidado, con una actuación coordinada, liderada por la Fundación Banco Santander, coordinada con la Fundación Camino Lebaniego, y se centrarán las inversiones en la comarca. Yo creo que esto es todo lo que podemos aportar por ahora, aparte del muchísimo trabajo que nos queda por delante, pero bueno, tenemos un equipo muy guapo para defenderlo. Muchas gracias. Y ya para concluir, el quinto proyecto es el proyecto TUPAR, que es un proyecto que está participado por 3 entidades de Cantabria. Está la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que además también coordina el proyecto. Está la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero. No sé quién va a ir. Yo. Hola, muy buenas. Soy Fernando Isasi, soy el gerente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Bueno, primero presentar la Red Cántabra, que es lo que hago siempre, muy breve. La Red Cántabra, al final, en la Red Cántabra de Desarrollo Rural representamos a los 5 grupos de acción local que gestionan los fondos líder en Cantabria. Al final hay 74 municipios rurales representados por la Red Cántabra, es decir, realmente somos la Cantabria rural. Decir que este proyecto realmente nos viene dado, es un proyecto heredado. Nosotros, este proyecto es heredero de un proyecto SUDOE que la Red Cántabra ya gestionó en el año 2005-2006, el proyecto REPAR. Gracias a este proyecto, el proyecto que muchos de los socios de ese proyecto todavía siguen en una asociación que creamos en 2010 dentro de la Red Cántabra y que se llama Asociación CARP, Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. Dentro de esa asociación, en estos momentos creo que somos ya casi 40 socios de ella, bueno, pues un número representativo, forman parte también de este proyecto, nuevo proyecto SUDOE. Básicamente este proyecto SUDOE se basa en, queremos revitalizar un proyecto que desde la Red Cántabra llevamos años trabajando, que es un convenio de colaboración internacional que el Gobierno de Cantabria firmó con el Gobierno de la Dordoña, inicialmente, y al que luego se unieron la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Asturias, la Fundación Coaparque y creo que en esto no sé si eso, ¿no? Perdón, estoy de memoria y se me va. Nada, simplemente tenéis ahí los socios participantes, nosotros somos los coordinadores, bueno, esperemos que nos ayuden el resto porque si no, no sé si daremos abasto. Como veis, hay alguno que se repite con algún proyecto anterior, por ejemplo la Fundación Coaparque, que ya como ha comentado mi compañera de la Fundación Camino Lebaniego, y luego la Universidad de Cantabria, en este caso con el centro CISE, ¿no? Con el Centro Internacional de Santander. El proyecto básicamente es un proyecto de puesta en valor o de reconocimiento del patrimonio rupestre del medio rural de Europa, del sureste de Europa. Hay muchísimas similitudes, llevamos muchos años trabajando en este tema, y hay muchísimas similitudes entre el funcionamiento o cómo se trata o dónde están localizados los yacimientos de paleolítico, de arte rupestre dentro del sureste de Europa. En Francia, dentro de nuestros socios, para que os hagáis una idea, está por ejemplo el Gobierno de la Dordoña, cuya principal cueva sería Lascaux. Uno de los socios asociados que tenemos sería el Museo de Altamira. Entonces, bueno, digamos que dentro de lo que es el sureste de Europa o digamos el arte rupestre de Europa tenemos a los grandes representantes. También está, por supuesto, Cultura, la Dirección General de Cultura, el Museo el MUPAC, el Museo de Cantabria. Tenemos también como asociados al Museo de Arqueología de la Dordoña, del SISIS. Tenemos también el Museo de Lascaux con la Semitur, que es la sociedad que lo gestiona. Es decir, realmente es un
proyecto en el que contamos con mucho gestor de arte rupestre y la idea es unificar discurso, es decir, que en todos estos territorios unidos por perdón, no he dicho el nombre, el proyecto significa Territorios Unidos por el Primer Arte en este caso es el arte de las cuevas, el arte de pintura parietal. La idea es unificar discursos, es decir, que en todos estos espacios dedicados a enseñar cómo el hombre prehistórico trabajaba, pintaba en las cuevas, vendan producto, que todo este arte al final se unifique y venda producto en todo el sur de Europa. Es decir, que si alguien va a visitar el MUPAC, sepa que también hay cuevas en Dordoña, que también hay cuevas en Portugal. Si alguien va a Dordoña, que sepa que hay cuevas en Cantabria, que hay cuevas en Portugal, y así conseguir un flujo de visitantes que sea mucho más homogéneo. Dentro del proyecto hay un montón de temas, cada socio tiene su propia especialidad. Una de las cosas sobre las que vamos a trabajar o que vamos a intentar es crear un club de producto de arte rupestre en Europa. Empezaremos con España y luego iremos ampliándolo a los socios de Portugal y de Francia. Y otro tema muy importante y en el que nos va a ayudar CISE muchísimo es el tema de la formación de los sectores económicos asociados al arte rupestre en medio rural. Es decir, hay muchísimo sector, por ejemplo, turismo rural, turismo activo, que está muy relacionado con el arte rupestre, pero que vive de espaldas este arte rupestre. No utiliza ese recurso o lo utiliza poco, creemos. Uno de los retos de este proyecto es conseguir que ese sector económico utilice el recurso arte rupestre no solamente como atracción, sino incluso como foco de trabajo. Y luego, bueno, hay una serie de proyectos muy interesantes a nivel pequeño que se realizarán, bueno, pues cada socio. Hay un tema muy interesante de accesibilidad en cuevas para hacer las cuevas más accesibles, por eso tenemos también entre los socios, entre los asociados a COCENFE España. Ya os digo, con turismo rural, entre los asociados tenemos a la Asociación de Turismo Rural de Cantabria también para apoyarnos en ese tema. Luego hay un tema muy interesante sobre cómo afecta, o hacer un pequeño análisis de cómo afecta las visitas, el número de visitantes en las cuevas al funcionamiento de las cuevas, una especie de guía o de catálogo de buenas prácticas de qué se puede o no se puede hacer a nivel de visitas a las cuevas. Bueno, una serie de hitos que yo creo que vamos a ir cubriendo sin ningún problema y con la ayuda de, bueno, pues ya os digo, de un montón de... Tenemos un coste total de 1.228.000, de los cuales FEDER aporta 921.000, cada socio con una diferencia. Una cosa yo creo que es muy interesante en nuestro partenariado es que tenemos una empresa privada, que es una cueva. En este caso es las grutas de Isturiz y Celaya. Es una empresa privada que posee esas cuevas en el sur de Francia, y va a hacer el trabajo directamente yo creo que es una buena, algo a reflejar, ¿no? Que una empresa privada, dueño de unas cuevas, se meta en un proyecto de este tipo y quiera dedicar el dinero a hacer, en este caso va a hacer investigación directa en territorio. Yo creo que es bastante interesante. Si queréis luego preguntar algo, pues no. Bueno. Yo súper breve porque además ya he hablado mucho, pero bueno, simplemente a todo lo que decía Fernando, que lo ha resumido estupendamente, destacar esa estrategia transnacional común que vamos a hacer, esos 9 planes además que va a haber específicos, en los cuales también con la misma vocación que decíamos antes de que sea un proyecto escalable, que sea un proyecto que a través de CARP hay que tener en cuenta con todos los socios que hay, podemos llegar a prácticamente la totalidad del patrimonio prehistórico europeo, que sea ese foco de desarrollo, sobre todo además en zonas rurales, en zonas que tienen unos retos muy específicos. Y comentar también que en el programa formativo que vamos a hacer, y que ahí sí que va a tener una parte muy destacada, vamos a formar a 100 técnicos de pymes, por una parte, de pymes de turismo rural, de pymes relacionadas con el entorno rural y demás, pero también a 150 profesionales del patrimonio, 150 profesionales de estos centros rupestres, principalmente en los cuales vamos a formar en sostenibilidad, en digitalización, en gestión innovadora, en accesibilidad y demás. Y eso luego es algo que
bueno, efectivamente después ellos mismos son herramientas con las cuales van a poder escalar. Roberto, Muy bien, no, yo seré muy breve. Mis compañeros en el proyecto, Fernando y José Carlos, han explicado las líneas principales y yo lo que voy a hacer es hablar mínimamente sobre el papel de Cantabria en este proyecto. Nosotros estamos muy contentos de que el proyecto salga adelante porque nos va a ayudar al Gobierno de Cantabria, que es el competente en la gestión de la Patrimonio Rupestre de nuestro territorio, a través de la Consejería de Cultura, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico. En mi caso, como director del MUPAC y de las cuevas prehistóricas, soy más pegado está, digamos, al terreno en este caso, nos va a permitir seguir en una línea que ya iniciamos hace años, que es básicamente la de la gestión sostenible de este patrimonio. Estamos hablando del Club de Producto Turístico, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de formación, que es muy importante. El objetivo fundamental de este proyecto, que es el de dinamizar las áreas rurales en las cuales se encuentran estos yacimientos, a todo esto coadyuvará los diferentes subproyectos que están incluidos dentro del gran proyecto TUPAR. Y para el Gobierno de Cantabria esto es muy importante. Lo siento, permítanme ser un poco egoístas en este sentido. Nosotros, la gestión del patrimonio arqueológico es una labor ardua que el Gobierno realiza con sus propios medios. Ustedes pueden ser conscientes de que cultura, dentro de los repartos de los presupuestos del Gobierno de Cantabria, pues nos toca siempre una parte pequeña y con esos recursos limitados tenemos que hacer muchas cosas. Y en esta línea de trabajo, y hablo sobre todo, me centraré en la cuestión de la gestión sostenible de este patrimonio, pues podemos poner como ejemplo en la firma en 2017 precisamente de un proyecto de dinamización, un plan estratégico de dinamización del arte rupestre en Cantabria, ¿no? Que tiene como objetivos precisamente estas tres patas de conservación, protección, investigación y difusión, ¿no? Puesta en valor de cara sobre todo a dinamizar estos territorios rurales desfavorecidos en algunos casos en los cuales están estas cuevas y que, digamos que sobre todo la explotación a través de la visita turística, pues tiene que revertir en esos propios territorios. Pero ese club de producto turístico del que se hablaba Fernando, que es algo muy importante porque nos ayuda a hacer una promoción internacional de nuestro patrimonio, como patrimonio cultural y también como recurso turístico, tiene que hacerse siempre dentro de unos criterios de gestión sostenible. Y aquí este proyecto va a ser muy importante, nos va a permitir hacer, como antes decía Fernando, un libro de buenas prácticas para una gestión adecuada y sostenible de este patrimonio. No se trata de números, sobre todo de los grandes números en las cifras de visitantes, para eso tenemos los museos, ¿no? En los cuales, digamos, el patrimonio se exhibe en unas condiciones más controlables. Las cuevas son entornos naturales y nosotros lo que no podemos hacer es alterar ese microambiente, porque es el que ha permitido que todo este arte se haya conservado allí desde milenios, ¿no? Desde hace casi 40.000 años en algunos casos, ¿no? Así que el proyecto TUPAR nos va a servir para que el Gobierno de Cantabria pueda seguir trabajando en esta línea, trabajar en red, colaborar con otras regiones, con otros especialistas, compartir experiencias y problemas y avanzar entre todos en pos de este gran objetivo, que es el de gestionar sosteniblemente este patrimonio y sacarle partido también, como decía Fernando, para que revierta en el desarrollo económico-social de los territorios. Así que el Gobierno de Cantabria pues, ya empezó con este plan estratégico, del cual derivó, por ejemplo, la puesta en marcha del Centro de Arte Rupestre de Cantabria, Alberto I de Mónaco. Esto es una realización ya que se puede ver y se puede visitar en Puente Viesgo, que estaba anunciada en este plan estratégico, y el trabajo en el que estoy yo más centrado en este momento, que es el del desarrollo del nuevo museo, del gran museo, por fin el Museo de Cantabria que nos merece, de prehistoria que nos merecemos en Cantabria, y que va a ser también uno de los elementos importantes dentro del proyecto TUPAR como foco de investigación aplicada a la conservación y también de puesta en valor del patrimonio. Así que para el Gobierno de Cantabria, digamos, es una gran alegría, estamos muy satisfechos, estamos deseando empezar a trabajar con, bueno, que ya nos conocemos del REPAR y de hace muchos años, de CAD, del protocolo de colaboración en el arte rupestre, como ha hecho Fernando, pero bueno, es un gusto poder seguir trabajando con ellos. Ahora, realmente contando con los medios necesarios para que poder consolidar estas líneas de acción, ¿no? Y no depender pues, muchas veces de que los socios paguen las tasas y demás, ¿no? Ahora tenemos recursos, tenemos un buen equipo, un equipo magnífico. Todos estos socios y los asociados nos conocemos también hace muchos años, están llenos de grandes profesionales con los que vamos a poder trabajar, y yo creo que los resultados del proyecto van a ser enriquecedores para todos los socios y para la preservación y la puesta en valor de este magnífico patrimonio con el que contamos. Nada, muchas gracias. Bueno, pues para finalizar y retomando las últimas palabras de Roberto, lo que me gustaría que transmitiesen los compañeros periodistas es que, aparte de la importancia que la tiene del flujo económico, de los fondos que va a venir, es que pongan en valor la calidad técnica de estas personas y de los equipos que dirigen.
En Cantabria tenemos personal cualificado técnico muy reconocido, somos muy, digamos, proactivos en la colaboración con otras entidades, lo cual siempre produce un intercambio de conocimiento y, bueno, pues esto, esa capacidad que digo, es lo que da resultados como este, de que al final gusten nuestros proyectos, no solo por la calidad, sino por la ilusión que ellos acaban de transmitir ahora. Bueno, pues si no hay más preguntas. ¿Los fondos llegan en tiempo y forma habitualmente? Sí, normalmente, bueno, está aquí la persona responsable, pero sí, son fondos que llegan y que permiten, digamos, un adelanto o una capacidad de trabajo de ellos. Por eso es lo que ha dicho Roberto un poco, que cuentan con la financiación suficiente y que además se certifica, hay que comprobarlo, obviamente, en los trabajos del comité de la semana pasada. Básicamente el contenido era de los proyectos preseleccionados, de los 42, ver las dudas que había en cada uno de ellos, pues si un ayuntamiento pretende incluir una cosa que no es inventariable o que no es, o sea, que es un trabajo serio y que efectivamente llegan en este programa con total rigor. Bueno, pues muchas gracias y a ellos ahora a trabajar. Gracias.